Que cuando yo pensaba en la realidad virtual en un comienzo, pues se me hacía lo máximo. Yo pensaba que la realidad virtual no era como algo que fuera segregante o que clasificara a las personas en si pueden o no pueden. Se me hacía un espacio que era increíble para sentir lo que otras personas estaban sintiendo, para transmitir historias de una manera muchísimo más inmersiva. Pero pues a medida que fui avanzando en el tiempo, me di cuenta que no es así. La realidad virtual sí permite que uno se transporte hacia otros lugares, pero tiene unos costos técnicos y de equipos que son altísimos pues, para la mayoría de personas. Cuando yo me ponía a pensar en eso y realizar el proyecto de Paflustan o pues los proyectos venideros que sean en realidad virtual, pues es una dificultad técnica, porque cuántas personas pueden acceder directamente a un equipo de estos. Yo me pusiera en el papel de un pakistaní o de una pakistaní que gana más o menos unos 250, 300 dólares mensuales, que es el promedio, no es que ganen eso, pues es muy difícil que se puedan comprar unas gafas que valen 400 dólares y que se puedan comprar un equipo que pueda correr las mismas cosas. Entonces el mensaje se pierde, el mensaje empieza a ser difuso y empieza a ser solo para ciertas personas que tenemos las facilidades para poder acceder hacia estos medios. De aquí es que empieza a surgir otra alternativa que empiezo a ver, que es la realidad aumentada o realidades mixtas, que empiezan a combinar esta idea de un mundo que uno crea virtualmente, pero que lo puede transportar a cualquier persona de manera masiva por medio de un celular. Porque pues sí, las gafas pues uno las utiliza de vez en cuando para hacer ejercicio, para ver entretenimiento, para hacer trabajos o para trabajo a distancia. Pero cuando uno lo está utilizando para ver este tipo de contenidos es muy limitado, la cantidad de veces que uno lo va a utilizar son casi nulas o son para exposiciones. Cuando yo lo pienso para un espacio que sea masivo y que de verdad la gente pueda ser impactada por lo que uno está haciendo, tiene que llegar a mensajes que sean accesibles. ¿Y qué más accesible que un celular si la mayoría de personas tenemos uno? O sea, si el mensaje para la gente que tiene gafas de realidad virtual pueden ser 10 a 50 millones de personas, o de pronto un grupo más grande, digamos 100 millones. Somos 8.000 millones. De 100 a 8.000 hay una diferencia de 80 veces. En cambio un celular pues lo tenemos más o menos de 1.000 a 2.000 millones de personas que tenga un buen celular y el resto de personas puede acceder al contenido de otras maneras. Y existe el voz a voz, que esa es la idea de este proceso. Es un proceso que no se queda solo como, sí, vi la experiencia, fue lo máximo, sentí toda la empatía y sentí todo lo que sucedía en ese lugar, casi lloré, o me daba miedo incluso avanzar y sentir como ese pánico de otras personas que viven en el día a día. Pero eso se queda ahí. Es como, lo vi y fueron de pronto, no sé, 100, 200 personas que la vieron. Pero ¿qué pasa si de pronto este mensaje llega por un chat, llega por un SMS, llega por un correo y no tenga que importar el idioma? Realmente pues puede ser por inglés al comienzo y de ahí se puede ir traduciendo a diferentes idiomas con la ayuda de las personas que de verdad sientan como que este proyecto está ayudando a alguien. Este proceso tampoco lo intento hacer solo, este proyecto es abierto y cualquier persona que me quiera apoyar o quiera sumarse al mismo es bienvenido y todas mis herramientas van a estar dispuestas para lo mismo. De aquí es que empiezo a pensar como, bueno, lo transmedia puede ser así, lo transmedia puede ser, la realidad virtual está increíble y lo dejamos en un momento específico, pero lo que realmente está complementando los otros pasos y lo que llega ahí es lo que pasó antes. O sea, yo no pude llegar, por ejemplo, a crear este espacio de realidad virtual si yo no hubiera conocido a Hania, que es una chica de Pakistán, la cual me contó sobre lo que estaba sucediendo, la cual me contó sobre que de verdad le dolía ver a personas de su país que estaban pasando por esa situación. Y en ese momento, pues empezó un input, empezó el primer momento en donde yo hablé con ella, pero posteriormente hubieron otros inputs en donde hablé con sus amigas, en donde conocí qué era lo que estaba sucediendo. Me nutrí con historias de lo que pasaba allá. Empecé a escribir, empecé a redactar cosas de lo que se sentía, empecé a ver documentales y demás cosas, o el apoyo de las personas alrededor del planeta, pues
para dar sentido hacia lo que es una crisis climática. En este momento, pues todo eso que llegó para que yo creara la realidad virtual, esos inputs anteriores son contenido que le puede llegar a las personas a impactar y que puede ser muchísimo más impactante porque tienen acceso de lo que puede ser de pronto la experiencia de realidad virtual que no puedan llegar a tener acceso en algún momento de su vida. O si lo llegan a tener será mucho después de lo que de verdad tenía importancia en su momento inicial. Eso es lo que pienso de la realidad virtual. Es un espacio increíble, pero necesita ser más accesible. Necesita nutrirse de otros espacios, los cuales hagan que la gente de verdad pueda decir, voy a disfrutar esto o voy a sentir lo que la otra persona siente.